Bueno, les daba las gracias por la invitación a participar en esta importante actividad y les decía que cuando uno presenta esas hojas de vida o se las leen y les recuerda que ya han pasado un buen número de años en la vida y deberían hacerlos más cortos para sentirse más joven antes de hacer las presentaciones. Pero bueno, en todo caso, muchísimas gracias por esta invitación para hablar sobre un proyecto de ley que he presentado en la Asamblea Legislativa, que les cuento brevemente. Como lo oyeron en mi hoja de vida, fui ministro de Gobernación en 1988, hace 27 años. En ese momento promoví la fundación del CICAD, que años después es lo que hoy se conoce como el Instituto contra las Drogas. Y seguí con un interés sobre el tema del combate al narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, y leyendo una obra escrita por don Carlos Cárdenas, me encontré el tema de la extinción de dominio, que no existe en el momento regulación en el país y que termina su obra con la presentación de un proyecto de ley basado en algunas de las propuestas tipo para América Latina. De tal manera que la autoría, debo reconocérsela a don Carlos Cárdenas, miembro del Ministerio Público, de quien me alimenté con su publicación para preparar la obra y por supuesto en algunas reuniones previas con él. Y el proyecto fue presentado a la Asamblea Legislativa coincidiendo con que el Instituto sobre Drogas coordinaba un grupo multidisciplinario trabajando también el mismo tema. Y entonces, con posterioridad a la presentación de mi proyecto, trabajamos junto con el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, don Carlos Chinchilla de la Sala Tercera, otros miembros y fiscales del Poder Judicial, funcionarios del organismo de investigación judicial, en aras de tener un texto sustitutivo que es el que en este momento estamos trabajando en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esta propuesta de ley? Para que tengamos un marco de referencia. En la lucha contra el narcotráfico, independientemente de que podamos hacer una valoración si la estamos ganando o la estamos perdiendo, hay una realidad que no se ha podido solventar, y es el hecho de que las personas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, al final de cuentas pueden terminar con alguna condena, si es que se logra obtener la condena, pero logran mantener lo que es precisamente el incentivo para entrar en la actividad delictiva, que es su riqueza y su patrimonio conseguido a base de actividades total y absolutamente ilícitas. Esto ha hecho que, cumplidas las condenas, narcotraficantes salgan de nuevo a la calle a aprovechar los lujos y la riqueza que acumularon gracias al delito. Y en otros casos también debemos de reconocer que la sofisticación que ha venido teniendo el tema del narcotráfico y del crimen organizado ha significado que sea muy difícil en muchos casos poder encontrar a los verdaderos jefes de los carteles y de las organizaciones criminales con las manos en la masa. No se hace un allanamiento en la casa de un cabecilla del narcotráfico en donde tiene en la mesa de noche guardada la droga que se va a tramitar y que se va a exportar o tratar de hacer llegar a los países consumidores. La realidad es que estos grupos, gracias a ese proceso de sofisticación, han logrado separarse de la forma en cual se quedan vinculados directamente con el delito. Y vemos que hay detenciones, decomisos millonarios de drogas, pero entonces se detiene a las personas a cargo del transporte, el piloto de la aeronave, el chofer del tráiler que llevaba la droga, el burro que pasaba por la aduana, pero no se llega a los verdaderos dueños del negocio y a los que están realmente obteniendo los grandes beneficios. De ahí entonces surge la idea de establecer un mecanismo judicial que permita extinguir la riqueza y el beneficio patrimonial acumulado. Un mecanismo que permita lograr que esos dineros, que gracias a esos dineros mal habidos se crea un patrimonio y ese patrimonio pueda ser trasladado al Estado en vista de que viene de dineros del crimen organizado en algunas de sus manifestaciones, independientemente de las responsabilidades penales que ahí puedan existir. Entonces es importante tener presente que la figura de la que vamos a hablar no es una figura de carácter penal, sino que la extinción de dominio está dentro de la órbita propiamente de lo que sería una acción de carácter civil. Por supuesto, por las connotaciones que tiene, va a estar dentro de la jurisdicción penal y no dentro de la jurisdicción civil, producto precisamente del origen
que tiene la causa sobre la cual va a activarse el Estado con la ley de extinción de dominio para perseguir a terceros. Debemos de tener presente que esta legislación, tal vez es bueno tener una pequeña discrepancia con el señor moderador, no viene precisamente del norte, sino que si la estudiamos desde su origen, históricamente más bien tiene un origen en Italia, y en donde inicia como un mecanismo para poder combatir la mafia organizada y poder lograr que, dado que no se puede meter a los jefes de las familias, de las grandes familias, a la cárcel por temas probatorios, sí se pueda lograr quitarles la riqueza que han venido acumulando producto de estas acciones. Entonces, vamos a tener una primera definición. Esta es una figura jurídica que va a ir sobre los bienes, no sobre las personas. Eso quiere decir entonces que no vamos a aplicar el principio de presunción de inocencia propio del derecho penal, porque no se va a tener que demostrar la culpabilidad de la persona de un delito, porque aquí no estamos haciendo una valoración sobre actividades delictivas, sino lo que estamos haciendo es una valoración de que hay un patrimonio que ha crecido cuyo origen deviene de dineros que se han obtenido producto de actividades delictivas. Pero es una acción sobre los bienes y no una acción sobre la persona. Y eso entonces permite establecer una diferenciación en cuanto a los principios de presunción de inocencia. Hay que recordar que la Constitución política y la legislación costarricense permite el establecimiento de presunciones en perjuicio de las personas en el campo patrimonial, valga decirlo en materia tributaria. Si la tributación directa llega a las oficinas de algunos de abogados litigantes, va y puede presumir que hay un ingreso determinado anual como ganancia de ese profesional. Y la tributación no tiene la obligación ni la necesidad de probar ese ingreso o ese monto preestablecido como presunción de ganancias anuales. La persona o el profesional en este caso tiene la posibilidad de defenderse y de demostrar que sus ingresos no llegan a cumplir con lo que se presume dentro de las leyes tributarias. Pero existe la carga de la prueba sobre el contribuyente y no sobre la administración tributaria. Entonces, desde ese punto de vista, la figura de la extinción de dominio debe de verse como una figura en donde no va a existir esa presunción de inocencia, pero tampoco le corresponde al particular la carga de la prueba para demostrar que sus bienes son adquiridos de manera lícita, de manera exclusiva. Aquí se aplica el principio de la teoría de la prueba dinámica, en el sentido de que por un lado le corresponde a las autoridades del Estado, entiéndase el Ministerio Público, demostrar que hay un origen ilícito, como también le corresponde al particular demostrar que hay un origen lícito de los dineros con los cuales ha logrado que su patrimonio crezca. Y entonces vamos a tener una figura, como les digo, no corresponde al ámbito penal, corresponde a una acción sobre los bienes en donde el principio probatorio va a tener una obligación dinámica. Tanto le va a corresponder a la persona demostrar que el origen de su patrimonio proviene de ingresos lícitos, como le va a corresponder al Estado demostrar que esa persona tiene algunos niveles de vinculación que pueden hacer llegar a la presunción de que el origen de sus dineros tiene una procedencia sospechosa. Y aquí quisiera hacer un alto en el camino antes de seguir hablando de algunos de los elementos del proyecto de ley para decir lo siguiente. Primero, estamos ante un proyecto. Eso quiere decir que tenemos opción para cambiarlo. Estamos ante un proyecto que es nuevo para el país, no es una figura que esté en Costa Rica y por lo tanto tenemos una apertura total y absoluta para que podamos discutir y recibir los criterios, puntos de vista y además poner los equilibrios que se requiere dentro de una legislación como esta que va a ser aplicada, que esperamos llegue a ser aplicada en Costa Rica. Pero también es importante definir, y antes de entrar a la redacción propiamente de la ley o a ver lo que la ley dice, definir cuál es entonces el objetivo de esta ley. Porque entendiendo el objetivo de la ley, el paso siguiente es constatar que la redacción de la ley se apegue a lo que queremos lograr con ella. El objetivo fundamental de la ley es poder caer sobre los patrimonios adquiridos con dineros procedentes de actividades ilícitas, entiéndase narcotráfico, crimen organizado, trata de personas, lavado de dinero,
etcétera. Ese es el objetivo fundamental de la ley. De ahí que podemos nosotros hacer la siguiente connotación. Aquellas personas que no están dedicadas a esas actividades y cuyo patrimonio no está originado en esos delitos, no tenemos por qué tener preocupación de una figura como la extinción de dominio. O sea, la figura de la extinción de dominio no se trata de parar a la gente en la calle y preguntarle que cómo anda conduciendo un BMW último modelo y que nos demuestre cómo fue que pudo comprar ese carro, de lo contrario se le va a quitar el vehículo. Ese no es el objetivo final de la ley. El objetivo de la ley es casualmente poder tomar a ese nuevo rico del barrio, a ese nuevo rico del pueblo, cuyo patrimonio creció y cuyo origen de ese crecimiento del patrimonio no se conoce y la persona tampoco puede demostrar cómo fue que obtuvo ese crecimiento patrimonial. Pero no es una operación contable donde costó 100 y entonces usted tiene que demostrarme y pudo demostrar hasta 97.50 cómo había conseguido los bienes y entonces porque no demostró los últimos 2.50 el bien va a extinguirse en beneficio del Estado. Eso es parte de lo que debemos de entender dentro de esta figura. Y uno de los elementos importantes es que casualmente el proyecto de ley excluye la materia tributaria, porque no se quiere utilizar el tema de la ley de extinción de dominio como un instrumento del Estado para la recaudación de impuestos, porque esa es una figura totalmente diferente. Aquí no vamos tras los evasores, aquí vamos tras los que han enriquecido a costa del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado de dinero y uno muy importante, de la corrupción, que es un elemento, un tipo de delito que estamos incluyendo dentro de esta gama de orígenes de dinero que van a producir la pérdida de los bienes. La materia tributaria la excluimos precisamente porque no tenemos interés de que vayamos a tener un traslape entre la gente que no ha pagado impuestos en un país donde precisamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias no es el más puntual y no es el más disciplinado, y que entonces vayamos a tener una discusión entre temas tributarios y temas de narcotráfico. Y precisamente esos son dos acciones totalmente diferentes. En el caso de todas formas de los delitos tributarios, ya las autoridades de la tributación directa tienen los instrumentos. Si hay un crecimiento patrimonial injustificado, ahí no hay que hacer ningún tipo de acción judicial. Bueno, al final una acción de cobratoria, pero ahí simplemente hay una presunción. Su patrimonio creció en 100, consecuentemente usted tiene que haber pagado un impuesto a la renta de 30%. Y esa presunción ya existe y está más que regulada. Y la tributación tiene mecanismos para ver los crecimientos patrimoniales y se le están dando instrumentos con nuevas leyes para poder regular y controlar esos crecimientos patrimoniales, que si son injustificados, simplemente tienen una tasa de impuestos del 30% y quedan legalizados. Aquí la situación es completamente diferente. ¿Por qué es importante hacer la distinción entre la parte penal y la parte patrimonial? Les hablaba del caso de la dificultad de poder vincular a los capos de la droga directamente con la acción delictiva, que no necesariamente es fácil. Pero además hay casos en los cuales se presentan dentro de los procesos circunstancias que hacen que la acción penal se extinga y que los bienes regresen a los herederos. Entiéndase, por ejemplo, el caso de una persona vinculada a narcotráfico, o es un caso de la vida real aquí en Costa Rica, que responsable de acciones delictivas con condena, sentencia apelada y la persona fallece. Una cantidad importante de bienes decomisados, su familia viene a reclamarlos y el Estado costarricense se los tiene que devolver. Y además prácticamente indemnizar por el deterioro que los bienes tuvieron. Porque la acción penal se extingue con la muerte del imputado si la sentencia no está firme. Bueno, ahí tenemos precisamente ese tipo de casos en donde se dan situaciones como estas. O bien, desde la órbita del derecho penal hay una vinculación más directa con el decomiso de los bienes, con el delito propiamente que se ha realizado. Y entonces, si se está hablando, por ejemplo, de un tráiler que es detenido con droga, se está hablando del decomiso de ese tráiler. En la acción de extinción de dominio estamos hablando del patrimonio general que se ha obtenido y que ha crecido como producto de las actividades del narcotráfico. En ese caso estaríamos hablando incluso de los trailers no utilizados en el caso del traslado de esa droga, para hacer la comparación con el ejemplo que estamos utilizando. Es importante
tener presente que desde esta perspectiva se trata de poder ubicar los casos mediante los cuales un sujeto no logra demostrar cuál es el crecimiento, la razón con la cual ha logrado tener el crecimiento patrimonial para que esos bienes extingan en beneficio del Estado. Ahí podemos estar hablando o estaremos hablando de bienes dedicados a actividades lícitas, pero cuyo origen adquisitivo devienen de actividades ilícitas. O sea, el que tiene con producto de lavado de dólares, se le ocurre poner una cadena de supermercados o una cadena de farmacias o una empresa para importar bicicletas. Esa actividad de farmacias, de supermercados o de bicicletas por sí misma constituye una actividad lícita. No hay una actividad ilícita en la cadena de farmacias o en el negocio de venta de bicicletas. Pero dado que el origen de esos bienes, para la adquisición de esos bienes, el origen del dinero proviene de actividades delictivas, esos bienes se extinguen en beneficio del Estado. Entonces, no se trata de que los bienes cuya actividad es lícita puedan garantizarse su permanencia en cabeza de su dueño si estos se originaron en hechos delictivos. Es importante tener presente que desde esta perspectiva hay que hacer una separación de la condición de terceros, porque por supuesto en el día a día las relaciones de terceros, en operaciones comerciales, etcétera, debemos nosotros de protegerlas. Imaginémonos el banco que recibe en hipoteca una finca que había sido adquirida con producto de bienes del narcotráfico. No podemos extinguir ese bien en perjuicio del banco y dejando al banco sin las garantías reales que están respaldando una operación crediticia. Entonces, desde ese punto de vista, terceros de buena fe tienen protección, pero no sería el mismo el caso si alguien compró una finca y cuando la compró, si alguien vendió una finca y cuando se la vinieron a vender le llegaron con un pick-up lleno de dólares en efectivo. Ahí no se podría alegar un principio de buena fe, porque para alegar el principio de buena fe por parte del tercero tenemos que asumir que ha habido una mínima diligencia para poder garantizarse que es una transacción lícita, pero recibir un pick-up con dólares en efectivo para hacer una transacción de varios millones evidentemente no demuestra un mínimo de diligencia. Entonces los terceros de buena fe, dentro de la proyección que tiene la ley de extinción de dominio, estarían protegidos para no tener que ver la pérdida de sus bienes. Es importante destacar otro elemento que contempla la legislación, que es el tema de la prescripción. ¿Qué tanto tiempo podemos irnos para atrás? ¿Qué tanto tiempo podemos irnos para atrás a revisar los bienes de una persona para definir si son bienes que se pueden extinguir a favor del Estado o no? Aquí hay una discusión importante. Definir que la ley como tal de extinción de dominio va a aplicar a partir de su entrada en vigencia y no para bienes adquiridos con anterioridad, conllevaría el grave peligro de que con eso estaríamos legalizando patrimonios adquiridos ilegítimamente con la promulgación de la ley. O sea, lo que estaríamos tratando de evitar, lo estaríamos legalizando. Y si decimos la extinción de dominio iniciará a partir de que la publicación de esta ley en la Gaceta, consecuentemente los bienes adquiridos con anterioridad quedarán total y absolutamente legalizados. Entonces está estableciéndose en la ley, en el proyecto, el principio de que se podrá extinguir bienes adquiridos durante los últimos 20 años. Y entonces se va a poder ir hacia atrás de la base de que no se le está dando retroactividad a la ley, porque en última instancia nadie puede alegar que un bien adquirido ilegítimamente le prescribió con el tiempo. O sea, si alguien nos roba el carro hoy, no puede venir dentro de 10 años y pararnos aquí a la salida de la conferencia del colegio de abogados para decirnos, ya hace 10 años le robé el carro, ya ahora se da una prescripción adquisitiva, por favor fírmeme la venta. No es posible. Entonces, eso significa que existirá la posibilidad de que podamos, o de que el Estado pueda ir hacia atrás. Y termino porque los 4 minutos fueron muy rápidos, entre la de 5 y 1 minuto. Termino con lo siguiente. El proyecto establece un buen principio de balance en la parte procesal. El proyecto establece que se da una sentencia judicial, no es un proceso administrativo, es un proceso judicial. La sentencia que se dicte, extinguiendo o no los bienes,
tiene la posibilidad de ser apelada y además cabe recurso de casación contra la sentencia que extinga bienes en beneficio del Estado. Con lo cual estamos dando la tutela jurídica que se requiere para poder proteger los bienes de las personas que los han adquirido lícitamente. En cuanto al trámite, esperaríamos que este proyecto pueda salir de comisión antes de fin de este año y que podamos estarlo viendo en el plenario de la Asamblea Legislativa en los primeros meses del año entrante. Y termino diciéndoles lo que le comento a personas conocidas y amigos en broma, o les respondo en broma cuando me preguntan y cuando me manifiestan temores sobre esta ley. La respuesta que le doy es: si no estás en crimen organizado, si no estás en narcotráfico, no tenés que preocuparte. O decirme algo que yo no sé para preocuparme yo, ¿verdad? Pero la realidad es que ese es el objeto de la ley. No es para la gente decente a la que se le va a ir a abrir las puertas de la casa para que tenga que estar justificando cómo ha adquirido sus bienes. Y eso es el gran reto que tenemos por delante, en el que ojalá que todos ustedes colaboren, que es cómo lograr que ese espíritu de la ley pueda quedar con una transcripción lo suficientemente clara para mantener esos equilibrios y lograr que la ley pueda caerle con todo su peso a las personas que están dedicadas a las actividades delictivas del crimen organizado y otros. Muchas gracias.